Receta de bollos rellenos. Un pan suave y esponjoso como algodón que te encantará. Yo he rellenado algunos con salami, queso crema y salsa marinada y otros solo con queso cottage. Pero puedes usar algún otro relleno dulce o salado que a ti te guste. ¿Qué les parece si vamos a la receta? Quédense conmigo. Comenzaré preparando el prefermento. Así que voy a tomar unas 3 cucharadas de los 500 gramos de harina de trigo todo uso que usaremos para preparar el pan. Lo siguiente es mezclar esas 3 cucharadas de harina con 6 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca serían 18 gramos. Añadimos 80 mililitros de agua tibia, no fría, no caliente, y comenzamos a mezclar. Por último agregaremos una cucharada o 16 gramos de miel que puedes sustituir por azúcar. Seguiremos mezclando y dejaremos reposar nuestro prefermento hasta que veas mucha espuma en la superficie. Esto puede tomarte unos 10, 15 minutos o quizá un poco más. Pasando este tiempo, vamos a mezclar el resto de la harina con 10 gramos de sal. Por cierto, aprovecho para comentarte que los ingredientes y tips los encuentras también abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, vamos a hacer un huequito o un pocito en el centro de la harina. Ahí vamos a vaciar todos nuestros ingredientes líquidos, comenzando con el prefermento que, como puedes ver, ya tiene mucha espuma en la superficie. Al mezclar escucharás un ligero sonido como si destaparas un refresco. Vacía el prefermento tratando de no dejar ni un poquito en el recipiente. Ahora vamos a añadir 2 huevos que voy a batir ligeramente antes de incorporar. Esto lo hago simplemente para que sea mucho más fácil el proceso, ya que si no lo separo me va a costar trabajo estar mezclando con el prefermento. Ahora tengo aquí 120 mililitros de leche tibia. Agregaré solo un poquito. También voy a añadir 30 gramos de azúcar, media cucharadita de vinagre. El vinagre es opcional y solo lo recomiendo si, como yo, estás utilizando harina de trigo todo uso. Mezclamos nuestros ingredientes líquidos y vierte un poco más de leche. Comenzaremos a incorporar la harina ayudándonos con una palita. Recuerda ir vaciando la leche poco a poco para que no te pases. Debes obtener una masa húmeda y un poco pegajosa. Si sientes la masa aún muy seca, solo agrega un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Es importante siempre al final usar nuestras manos para darnos cuenta si nuestra masa necesita más o menos líquidos. Por ello, yo nunca recomiendo el uso de guantes. Además, el pan va al horno, así que no pasa nada. Una vez has formado la masa, retírala del bol y coloca en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Comenzaremos a amasar hasta que tu masa se vea un poco suave. Esto puede tomarte más o menos unos 5 minutos. Ya que la masa esté más o menos suave, aplanaremos ligeramente con nuestras manos y con nuestros dedos vamos presionando haciendo unos huequitos en la masa para incorporar bien el aceite. Iremos añadiendo 100 gramos de aceite. Yo usé aceite de oliva suave. Vertemos solo un poco e integramos muy bien con nuestras manos. Una vez esté bien incorporado, añadimos un poco más y así hasta terminar con el aceite. Aquí haremos un relajito en nuestra mesa al estar incorporando el aceite, pero no te preocupes, solo sigue haciéndolo y recuerda que tu mesa debe de estar siempre muy limpia y seca para preparar la masa. Ahora, si ves, la masa está bastante aguadita. Pero en este momento no agregues más harina. Si tú sientes que no puedes manejar la masa, si te desesperas, porque puede pasarte, no te preocupes.
Como siempre, te comento, puedes cubrirla con el bol y dejar reposar unos 15 minutos. Después de los 15 minutos, amasas por unos 5 a 10 minutos y repites este procedimiento una o dos veces más hasta que tu masa esté suave y no se rompa al estirar. Yo seguiré amasando en este momento. El procedimiento de amasado puede llevarte de unos 15 a 20 minutos y ya sabes que puedes amasar golpeando ligeramente la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma o empujando y envolviendo la masa, como a ti se te haga más fácil. Ahí algo que olvidé comentarte es que si no quieres usar aceite, también puedes usar mantequilla y sería la misma cantidad. Pero bueno, la verdad es que yo aún sentía la masa bastante pegajosa, así que decidí agregar un poquito más de harina, no mucho. Esto puede pasarte porque las grasas también aportan un poco de líquidos. Recuerda, no pongas tanta harina y debes de sentir tu masa, debe de estar siempre húmeda, nunca seca. En fin, después de 15 a 20 minutos o ya que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar, vamos a formar una bolita con nuestra masa y vamos por nuestro bol, al cual le vamos a untar un poco de aceite para que no se pegue la masa. Aquí no es necesario te estreses y trabajes de más. Usa el mismo bol donde preparaste la masa, es la misma masa, no hay nada sucio, no pasa nada. Coloca dentro la bolita y también le vamos a untar un poco de aceite por encima para que no se seque. Cubre y deja reposar a que doble su tamaño. Este tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. La mía estuvo lista en 1 hora y 30 minutos. La puedes revisar tocando ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Así que en ese momento retira del bol y presiona ligeramente para remover las burbujas de aire que se han formado. Vamos a hacer un tipo de barrita que vamos a dividir en 5 piezas de un tamaño similar. Si quieres, puedes pesar cada una de las piezas. Deben de estar entre 92 a 94 gramos cada una. Toma cada una de las porciones y dobla sobre sí misma formando una bolita como se muestra en el video. Boleamos y vamos a ir colocando en una superficie enharinada. Ya que estén todas listas, cubre con un trapo ligeramente húmedo y deja reposar unos 10 minutos más o menos. También puedes untarles un poquitito de aceite por encima para que no se seque. Mientras nuestras porciones reposan, vamos a preparar el relleno. Tengo aquí 50 gramos de salami que voy a mezclar con 50 gramos de salsa marinara. Puedes usar catsup, pesto, lo que tú tengas en casa. Y agregaremos también 50 gramos de queso crema. Mezcla muy bien con un tenedor. Voy a rellenar algunas piezas de pan con queso. Tengo aquí 50 gramos de queso cottage que mezclé con una cucharada de crema ácida y solo un poquito de sal y pimienta. Puedes ponerle especias si tú gustas. Y si solo quieres usar un relleno, solo dobla la cantidad del relleno de tu elección para usar en todos los panes. Ahora espolvoreamos un poco de harina en nuestra mesa de trabajo. Tomaremos una de las porciones y comenzamos a estirar con nuestras manos. Posteriormente, nos vamos a ayudar con un rodillo para formar un rectángulo de unos 24 a 27 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Aquí notarás la importancia de dejar reposar tus porciones, ya que si no lo haces te costará mucho trabajo estirar. Como te he comentado en otros videos anteriores, no pelees con el gluten porque vas a perder.
Y bueno, aprovechando este momento, me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Y también me encantaría que me dejes en los comentarios qué te pareció la receta. El siguiente paso es dividir nuestro rectángulo por la mitad. Y vamos a ir cortando líneas. Esto lo puedes ir haciendo con un cuchillo, pero a mí se me hace mucho más fácil usar el cortador de pizza. Comienza del centro hacia abajo, dejando un espacio para el relleno. Y repite exactamente el mismo procedimiento con el otro rectángulo. Vamos rellenando dejando un espacio en las orillitas para poder cerrar. Con este relleno es mucho más fácil poder cerrar nuestros rollitos. Vamos cerrando y presionando con nuestros dedos como se muestra en el video. Enrollamos y haz lo mismo con la otra pieza para poder formar los panes. Vamos a ir enrollando tratando de formar un tipo de espiral. Aquí yo estaba un poco distraída y para mostrar bien en la cámara me confundí y enrollé del lado que no debía. Por ello, como ves, me costó un poco de trabajo cerrarlo. Vamos a ir colocando en un molde con papel para hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado. Repetimos exactamente el mismo procedimiento y vamos a rellenar esta vez con queso. Ahora aquí puedes utilizar algún otro relleno, por ejemplo con pollitos si te sobró, con carne, y también puedes hacerlos dulces. Puedes rellenarlos con Nutella o trocitos de chocolate, ya que esta es una masa neutra. Y esta es la forma correcta de formar el espiral. Como ves, así sí se enrolla muy fácilmente y no se abrirán los espirales. Ya que tenemos todos listos, vamos a untarles un poquitito de aceite para que no se sequen. Como puedes ver, aquí no puse todos, en total a mí me salieron 10 y coloqué los otros 2 en otra bandeja para hornear. Cubrimos con un trapito y vamos a dejar reposar a que doble su tamaño. Ya sabes que este tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. Los míos estuvieron listos en 35 minutos. En ese momento los voy a barnizar con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Aquí si quieres también puedes espolvorearles por encima ajonjolí o especias. Y ahora sí, los vamos a llevar al horno, que ya debe de estar en estos momentos a 180 grados centígrados. Hornearemos por unos 20 a 25 minutos o a que los veas doraditos y tu cocina huela deliciosa. Mis panes estuvieron listos en 20 minutos. Al sacarlos del horno, yo te recomiendo que les untes un poco de mantequilla derretida o aceite para que así se vean más bonitos. Esto ayudará también a que tus panes queden extra suaves. Y ya que todos estén listos, transfiere a una rejilla para dejarlos enfriar. Estos panes quedan muy suavecitos y ya en este momento huelen delicioso. Tengo ganas de comerme uno ya, pero debo esperar unos minutitos a que se enfríe antes de comerlos. Como puedes ver, estos panes quedan muy lindos, además de deliciosos. Con la forma en que los rellenamos, nos aseguramos que todo el pan tenga un poco de la mezcla de salami o queso. Es un pan diferente, súper suave y esponjoso, que es perfecto para el desayuno o la cena y que estoy segura que todos disfrutarán. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.